Hoy celebramos la Virgen del Pilar. Decía San Agustín, llena de fe, concibió la carne de Cristo mediante la fe. Es María, la Virgen, nos conduce a comprender la palabra de Dios, para albergar a Dios en nuestro corazón y para alimentarnos de la palabra de Dios que ella acogió y cumplió perfectamente. Fue María que como madre educó a Jesús a ser y formar familia y construir fraternidad en libertad y amor. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto para esta fiesta, tomada de Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. En aquel tiempo, mientras hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Señor, concede a tus hijos gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, en su advocación del Pilar, líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. De la misma manera que, como una columna de fuego por la noche, ¿verdad?, acompañaba al pueblo de Israel, o el arca misma de la alianza, así María se presenta como ese pilar, esa columna, esa arca de la nueva alianza. Son signos de la presencia de Dios en nuestro peregrinar hacia nuestra verdadera ciudadanía, que es la del cielo. Somos un poquito más conscientes de ello, si cabe decir, pues los españoles y los pueblos hispanoamericanos, donde María, con Santiago desde Zaragoza, acompañó a la evangelización en España hasta llegar a Hispanoamérica. María fue y sigue siendo esa columna y pilar. Ella es fortaleza en nuestra fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. La Virgen se apareció a Santiago estando aún en esta existencia terrena ella, para serle a él y a todos los que hoy la veneramos sobre un pilar que es el símbolo del axis mundi, es decir, une el cielo y la tierra, un pilar que nos fundamenta en la fe y la esperanza, manifiesta la fuerza de Dios en el hombre y la fuerza del hombre cuando fundamenta su vida en Dios. En ese pilar es donde gira alrededor nuestra vida cotidiana. María está sobre el pilar, es decir, ya ha llegado al cielo, pero sigue su influencia materna en la tierra, como columna que nos muestra a Jesús como camino. Ella sigue en torno a la Iglesia, nos acompaña en nuestro caminar. Ese pilar es la palabra de Dios presente. Jesús nos dice: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. María es feliz por ser la madre de Dios, por haber llevado en su seno al Hijo de Dios, por haberle amamantado con sus pechos, pero es sobre todo dichosa y bienaventurada por su fe, por haber creído, por ser la primera creyente, la primera discípula misionera. Creyó que aquel que llevaba en su seno era el Hijo de Dios. Creyó en su palabra y la guardaba en su corazón y la puso en práctica. Por eso María es pilar de la Iglesia. Jesús nos dice hoy a nosotros, a cada uno: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Jesús nos invita a reavivar, a renovar nuestra fe, a acoger con fe esa palabra, a formar parte de la comunidad de los creyentes,
a llevar una vida coherente con la fe que profesamos, a acoger a María como madre en nuestro corazón, porque fue mandato suyo, he ahí a tu madre, pues María es dichosa por haber acogido, creído, vivido la palabra de Dios y la cumple. Sigue siendo madre nuestra. La palabra de Dios, acogida con fe, transforma, y ha de transformar nuestra existencia en todos sus aspectos, en la dimensión personal, en la familiar, en la esfera del trabajo, en la actividad pública. No podemos separar o excluir nuestra fe del ámbito del trabajo social o público. Sería vivir o pedir que neguemos nuestra propia identidad. No, dichosos los que escuchan la palabra y la cumplen. Esta fiesta de la Virgen del Pilar nos invita a mirar a la Virgen María para, como ella, volver a creer y vivir de la palabra de Dios. De sus manos hemos de revivar, de renovar nuestra vida cristiana, desde la fe, la esperanza, la caridad. Celebremos pues hoy a la Virgen del Pilar. María ejerció su función en este mundo como primera discípula misionera de Jesús. Ahora en el cielo sigue con este servicio desde su maternidad universal. Ella nos acoge en su corazón, un corazón lleno, repleto de gracia, lleno, repleto de palabra de Dios, meditada ya, sirviéndonos esa palabra meditada por ella, contemplada por ella, y enseñándonos a guardarla. Ella también, María, vela sobre nosotros, que nos trata por lo que somos, sus hijos, los hijos que se dirigen a ella en oración, para agradecerle, para pedir protección maternal, para pedirle su bendición, su ayuda celestial. Tal vez después de haber desviado nuestro camino, ¿no? O estar oprimidos por el dolor o por la angustia, por las tristezas, por los problemas complicados de nuestra vida, ya sea en la serenidad o en la oscuridad de nuestra vida, aprendemos a dirigirnos a María, confiando en su continua intercesión, para que así nos obtenga las gracias de su Hijo, todas las gracias, y la misericordia necesaria para nuestro peregrinar a lo largo de los caminos de esta tierra. Lucas nos ofrece el camino de la oración cristiana. Orar es escuchar constantemente, atentamente la palabra de Dios y ponerla en práctica. María es Madre de Dios y siendo virgen quedó encinta por obra y gracia del Espíritu Santo. Un auténtico milagro, el más grande. Sin embargo, Jesús pone el acento en escuchar. María fue perfecta discípula de Jesús, totalmente entregada a la escucha de la palabra de Dios. Llegó a considerarse completamente esclava de la palabra, servidora de esa palabra. Su misma maternidad fue precedida y se hizo posible por el asentimiento libre que prestó al ángel Gabriel. María no dejó de llevar la palabra de Dios en su corazón. Tanto Jesús como María nos enseñan a priorizar sobre todo lo demás, la atención a la palabra, pues es el principio de la vida espiritual y de la santidad. Jesús no solo dice, sino que Él mismo es la palabra. María no solo cumple, sino que escucha plenamente, acoge, medita dentro de su corazón esa palabra, de tal manera que da fruto. Nos enseña María, por lo tanto, que la palabra se recibe con fe, con disponibilidad, con humildad, con prontitud. Que María nos enseñe a hacer de la palabra de Dios nuestro único tesoro. Que nos enseñe a escuchar lo que Dios quiere hoy de cada uno y cumplamos con ello. Sigamos contemplando en esta fiesta de la Virgen María a Jesús con los ojos y con el corazón de nuestra Madre.